El murmullo de 150 invitados era un zumbido sordo, una ola de sonido que rompía contra las paredes de piedra del salón, la casona del parque. Sostenía mi copa de champán, el cristal frío contra mis dedos, y observaba a mi hija Valentina. Su vestido, un mar de encaje y seda, parecía irradiar luz propia bajo los candelabros. A su lado, Marcos, su flamante esposo, sonreía con una expresión que nunca llegaba a sus ojos. Era sábado, las 8:30 de la noche, y todo debía ser perfecto, demasiado perfecto. Silvia Andrade, la madre del novio, se levantó con la agilidad de una pantera, tomó el micrófono, y el silencio se apoderó del lugar. El aire se sintió repentinamente más denso, cargado de una electricidad que solo yo parecía anticipar, como el olor a ozono antes de una tormenta. Con una sonrisa gélida que no hacía juego con el supuesto calor del momento, Silvia clavó sus ojos en mi hija. Su voz, melosa y afilada, cortó el silencio. Valentina, siempre tan abundante. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y fea. Brindo porque el amor sea tan grande como tu apetito y porque el vestido aguante toda la noche. El golpe fue preciso, quirúrgico, diseñado para humillar bajo el disfraz de una broma. Vi el rubor subir por el cuello de Valentina, una marea escarlata de vergüenza. Marcos desvió la mirada hacia su copa, estudiando el burbujeo del champán, como si contuviera los secretos del universo. El gestor del evento, un joven llamado Esteban Cruz, se volvió repentinamente muy interesado en ajustar una servilleta en una mesa vacía. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier aplauso. Sentí una furia fría y lúcida cristalizarse en mi pecho. No era el calor rojo de la ira, sino el hielo cortante de la resolución. Años de microagresiones, de comentarios condescendientes y de una generosidad que era sistemáticamente borrada de la memoria colectiva, culminaron en ese instante público. Mi amiga Lorena, sentada a mi lado, me puso una mano en el brazo, su rostro una mezcla de indignación y preocupación. No le devolví el apretón. En su lugar, me incliné hacia ella, mi voz apenas un susurro, tan calmada que me sorprendió a mí misma. Recuérdame pedirle a Esteban mañana la factura final detallada. Lorena frunció el ceño, confundida. Le di una pequeña sonrisa, una que no llegó a mis ojos. La de $42.500. En ese momento, la contadora jubilada que todos veían como una viuda inofensiva, murió. En su lugar nació una estratega. Mi vida siempre había sido un libro de contabilidad, cada entrada y salida meticulosamente registrada. Mis sacrificios por ellos no eran diferentes, aunque ellos los hubieran archivado en la cuenta de pérdidas y ganancias del olvido. Retrocedí a 2018, a la sucursal del banco donde firmé el cheque de $68.000. Eran los ahorros de 20 años de trabajo, el colchón que había construido para mi propia vejez. Se lo entregué a Marcos para que pudiera pagar su MBA en el extranjero. Es una inversión en el futuro de la familia, había dicho Silvia con aire de gran dama, como si la inversión fuera suya, y mi dinero, una simple formalidad. Marcos me abrazó con una gratitud que se evaporó tan rápido como la tinta en el cheque. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Luego vino el departamento, en 2020. Un hermoso piso de 120 metros cuadrados, en la calle Providencia. El sueño de mi hija. Puse $110.000 para el enganche. La totalidad de la herencia que me dejó mi esposo. Recuerdo a Marcos abrazándome de nuevo. Sus palabras un eco de la vez anterior. Eres la mejor, suegra. A su lado Silvia inspeccionaba las molduras del techo y sin mirarme comentó con displicencia. Es lo mínimo que una madre puede hacer por la felicidad de su hija. La frase me dolió, porque transformaba mi sacrificio en una obligación, mi generosidad en un deber. Pero callé, como siempre, por Valentina, por la frágil ilusión de una familia, unida que, ahora lo veía claro, solo existía a costa de mi dignidad y mi patrimonio. El último clavo en el ataúd de mi ingenuidad fue la startup Andrade Innova, en 2021. Una idea brillante, según Marcos, que necesitaba una inyección de capital para despegar. Le di $50.000. Esta vez, sin embargo, algo en mí, un vestigio de la contadora precavida que solía ser,
Me hizo redactar un contrato de préstamo privado. Marcos lo firmó entre risas, llamándolo una simple formalidad tuya. ¡Patri! La empresa se hundió en menos de un año, y el dinero junto con el contrato fue convenientemente olvidado. Cada vez que intentaba mencionar el esfuerzo detrás de estos regalos, me acusaban de echar las cosas en cara, de no entender que en familia no hay deudas, pero las deudas existían, y yo tenía los recibos. Esa noche, después de la boda, no dormí. Mientras el mundo descansaba, yo me senté en mi estudio, el único lugar de la casa que seguía siendo verdaderamente mío. Encendí la lámpara de escritorio, y su luz dorada cayó sobre mi viejo archivador de metal. Allí, en una carpeta etiquetada como familia, estaban las pruebas de mi silencio. Cada transferencia bancaria, cada correo electrónico, cada nota. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar sin pedir nada a cambio. Esa noche entendí mi error. El verdadero poder no residía en la generosidad sin límites, sino en la memoria impecable de una contadora. Silvia y Marcos habían subestimado a la mujer que equilibraba las cuentas, y su cuenta finalmente había llegado a su fecha de vencimiento. El lunes a las 9 de la mañana, mi voz era firme y profesional cuando llamé a Esteban Cruz. Le solicité la factura detallada de la boda, citando una necesidad para mis registros fiscales. No hizo preguntas. A las 10:15, el correo electrónico llegó. Lo abrí y allí estaba, en blanco y negro, tan claro como el insulto de Silvia. Pago total recibido de Patricia López, 42.500. Imprimí el documento. Al tocar el papel, sentí su peso, la materialización de la primera pieza de mi plan. Era la prueba de que yo había pagado por el escenario de mi propia humillación. La guardé en una carpeta de cuero nueva, la primera de muchas pruebas que recolectaría. ¿Acaso pensaron que no guardaba registros de todo? Mi siguiente parada fue el martes a las 11, en el sobrio despacho del doctor Mateo Vega. Mateo era un viejo colega de mi difunto esposo, un hombre cuya reputación de seriedad y eficiencia era legendaria. No me anduve con rodeos. Puse la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba. Adentro estaban el contrato del préstamo de $50.000, los extractos bancarios iniciales de las transferencias más grandes y la flamante factura de la boda. Mientras él leía, su expresión no cambió, pero noté cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Era una señal de que su mente legal estaba trabajando a toda velocidad. El silencio en su oficina era pesado, lleno de la promesa de una justicia fría y calculada. Finalmente el doctor Vega levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. Patricia, esto es impecable. Se quitó las gafas y las limpió con un paño. El contrato de préstamo es perfectamente ejecutable. La firma de Marcos es clara y no hay ambigüedad en los términos. Luego señaló los otros documentos. Estos no son legalmente deudas recuperables de la misma manera. Fueron donaciones. Sin embargo, y aquí hizo una pausa, construyen un patrón de comportamiento y dependencia financiera que será muy útil para establecer el contexto si ellos deciden pelear. Asentí lentamente. No buscaba recuperar cada centavo regalado. Buscaba algo mucho más valioso: el reconocimiento de la verdad. Y la palanca para conseguirlo era ese contrato que Marcos había firmado con tanta ligereza. El miércoles lo dediqué por completo al banco. Pasé horas con un ejecutivo, solicitando copias certificadas de cada transferencia significativa que había hecho a las cuentas de Marcos y Valentina en los últimos 5 años. El empleado, un joven eficiente, me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, mientras los documentos se imprimían y sellaban uno por uno. Cada sello del banco sobre las cifras de $68.000 y $110.000 era como un martillazo, un veredicto. Los números no mienten, aunque las personas sí, pensé mientras apilaba los papeles. La carpeta de cuero se sentía cada vez más pesada, no por el papel, sino por el peso de la justicia que contenía. Estaba construyendo un arsenal, no de armas, sino de hechos irrefutables. Esa semana también encontré algo que no esperaba. Mientras revisaba mis archivos de audio en el teléfono, buscando una grabación de una conferencia, me topé con una llamada de una semana antes de la boda. Era Silvia.
La había grabado porque siempre era evasiva con los acuerdos verbales sobre los pagos finales del evento. Escuché su voz, melosa y controladora. Tu dinero es bienvenido, Patricia, pero las decisiones sobre mi familia las tomo yo. Un escalofrío me recorrió. Allí estaba, la encapsulación perfecta de su filosofía. Mi dinero era una herramienta para sus fines, pero mi voz no tenía cabida. Guardé el archivo de audio, sabiendo que era una prueba poderosa no de una deuda, sino de una mentalidad. La dueña de la chequera es la que toma las decisiones, me susurré a mí misma. Y la chequera, finalmente, iba a hablar por mí. El plan estaba en marcha, cada pieza encajando en su lugar, con la precisión de un mecanismo de relojería. El viernes a las 4 de la tarde, el doctor Vega me confirmó que la notificación extrajudicial había sido enviada por un mensajero al domicilio de Marcos y Valentina. El documento era formal, frío y directo. Requería el pago inmediato de los $50,000 del préstamo vencido, citando el contrato que Marcos había firmado y olvidado. Imaginé el momento en que lo recibirían. La confusión, luego la incredulidad y finalmente la ira. No era una petición, era una demanda. El primer disparo en una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Ahora solo me quedaba esperar la inevitable reacción. No tuve que esperar mucho. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó. Era Silvia. Su voz, normalmente controlada, vibraba con una furia apenas contenida. «Patricia, tenemos que hablar. Hay un terrible malentendido». No me dejé arrastrar por su falso tono conciliador. «No hay ningún malentendido, Silvia. Hay un contrato». Pude oír su respiración entrecortada. «Esto es ridículo. Estás tratando de destruir el matrimonio de tu propia hija. Convoqué una reunión familiar de emergencia mañana en mi casa. Un brunch. Tienes que venir y explicar esta locura». Sonreí. Estaba cayendo directamente en mi trampa. «Por supuesto, Silvia. Estaré allí». Colgué el teléfono. El escenario estaba listo. Ella creía que ibas a acorralarme, a lincharme moralmente frente a toda la familia. No sabía que me estaba entregando el escenario perfecto para mi acto final. El domingo llegué a su lujoso departamento puntualmente a la 1. El aire estaba cargado de tensión. Tíos, primos y amigos cercanos de la familia Andrade estaban allí, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y juicio. Me recibieron con una frialdad estudiada, como si yo fuera una extraña que se había colado en su círculo sagrado. Silvia, vestida con un traje de lino blanco, me guió hacia el centro de la sala con una sonrisa que era todo dientes. Marcos estaba a su lado, pálido y nervioso, incapaz de mirarme a los ojos. Valentina, mi hija, estaba sentada en un sofá, con la mirada perdida en la alfombra. Me sentí como una acusada entrando a su propio juicio. Pero, a diferencia de una acusada, yo era quien traía el veredicto. Silvia no perdió el tiempo. Con una copa de mimosa en la mano, comenzó su discurso, su voz resonando con una falsa solemnidad. «Los he reunido a todos porque nuestra familia está siendo atacada desde adentro, por la ingratitud y la amargura que a veces llegan con la vejez». Sus ojos se posaron en mí, esperando que me derrumbara, que pidiera perdón. Los demás me miraban, algunos con lástima, otros con desprecio. Dejé que terminara su perorata, saboreando el silencio que siguió. Luego, con una calma que pareció desconcertarla, pedí la palabra. «Silvia, gracias por reunir a todos. Ya que estamos hablando de gratitud, propongo que lo hagamos con números, que es el único lenguaje que no admite interpretación». Me levanté y me acerqué a la mesa de centro de mármol. De mi bolso saqué la carpeta de cuero. El primer documento que puse sobre la fría superficie fue la factura de la boda. Prueba 1. La deslicé hacia Silvia. «Pagué $42,500 por el privilegio de ver a mi hija ser insultada por ti en su propia fiesta». El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Pude ver hacia algunos de los invitados intercambiar miradas incómodas. La expresión de suficiencia de Silvia comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de confusión. El primer ladrillo de su fachada acababa de ser removido, y todos estaban allí para verlo. Antes de que pudiera recuperarse, saqué la siguiente pila de documentos. Los extractos bancarios certificados. Prueba 2.
Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker. Pagué $110,000 por el enganche de este techo que usas para humillar a otros y $68,000 por la educación que le permite a tu hijo guardar un macho ciencia. Silencio cómplice mientras su esposa es vejada. Mi voz era baja pero cortante, cada palabra medida y precisa. Miré directamente a Marcos, quien finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de pánico. La narrativa de la suegra loca y amargada se estaba desmoronando, reemplazada por una verdad contable, fría e irrefutable. Marcos intentó balbucear algo, una defensa débil sobre la familia y el apoyo. Lo interrumpí, no con un grito, sino con un gesto. Y hablando de silencio, Marcos, dije, mientras sacaba el último juego de documentos. Le entregué una copia de la notificación extrajudicial y encima el contrato de préstamo original que él había firmado. Prueba 3. Este préstamo de $50,000 que firmaste y calificaste como una simple formalidad está vencido. Su rostro perdió todo color. Según mi abogado, el Dr. Vega, tienes 30 días para presentar un plan de pago. De lo contrario, iniciaremos un proceso de embargo. La palabra embargo resonó en la sala como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. La primera consecuencia fue clara. El préstamo de $50,000 ya no era un favor familiar que podía ignorarse. Se había transformado, ante los ojos de todos, en una deuda legalmente exigible. El papel con su firma era un grillete que él mismo se había puesto. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos, la comprensión de que su cómoda vida, financiada por otros, acababa de recibir una factura que no podía ignorar. La informalidad familiar había sido reemplazada por la rigidez de la ley. La segunda consecuencia fue aún más impactante. Con la misma calma, añadí, y si no se presenta un plan de pago viable para ese préstamo, el Dr. Vega tiene instrucciones de solicitar un gravamen preventivo sobre este departamento, por el valor del enganche que yo aporté. El pánico en el rostro de Silvia fue absoluto. Su hogar, el símbolo máximo de su estatus, el escenario de su poder social, estaba ahora en riesgo. La idea de que su propiedad pudiera quedar manchada por una disputa legal, expuesta como parcialmente financiada por la mujer a la que despreciaba, era un golpe directo a su orgullo. La amenazaba no solo con la pérdida de dinero, sino con la pérdida de su activo más preciado, la apariencia. Y la tercera consecuencia, la más inmediata y quizás la más dulce, fue la anulación total de su poder. Silvia Andrade, la matriarca, la que dictaba las reglas y juzgaba a todos, desde su pedestal, quedó expuesta. Frente a su familia y amigos, se reveló como una farsa, una mujer que vivía un estilo de vida de lujo pagado por la misma persona a la que intentaba destruir. Su autoridad moral, construida sobre cimientos de arrogancia y el dinero ajeno, se evaporó en ese instante. El murmullo en la sala ya no era de juicio hacia mí, sino de asombro y reevaluación hacia ella. La reina había sido destronada en su propia corte, y su corona resultó ser de papel. Un mes después, el timbre de mi puerta sonó. Era Valentina, sola. Fue la primera vez que venía a verme desde el brunch. Sus ojos estaban hinchados, pero había en ellos una nueva claridad. Se sentó en mi sala y me entregó un sobre. Adentro había un cheque por $2,000. «Es la primera cuota», dijo en voz baja. «Marcos consiguió un segundo trabajo. Vamos a pagarte todo». No había resentimiento en su voz, solo una resignación cansada y quizás un atisbo de respeto. Hablamos durante horas. Le expliqué que mi intención nunca fue destruirla, sino enseñarle que el amor y el respeto deben ser una vía de doble sentido. El amor no exime de la responsabilidad. A partir de ese día, establecí nuevos límites. Mi ayuda financiera cesó. No más cenas caras, ni viajes improvisados, ni pequeños préstamos para cubrir sus lujos. Cualquier apoyo futuro, le dije a Valentina, sería discutido, acordado y formalizado por escrito. Al principio fue difícil para ella, acostumbrada a una red de seguridad incondicional, pero poco a poco la vi empezar a valerse por sí misma, a tomar decisiones basadas en sus propias capacidades y no en mis recursos.
Nuestra relación se transformó. Perdió la dependencia, pero ganó una honestidad que nunca antes habíamos tenido. Estaba recuperando a mi hija, no como una extensión de mí, sino como una mujer adulta y responsable. La escena final de esta saga no es en una sala llena de gente, sino en la tranquilidad de mi propio balcón. Es una mañana soleada. Sostengo una taza de café caliente. El vapor subiendo en Etienne Cientos, espirales hacia el cielo azul. Sobre la pequeña mesa, no hay extractos bancarios ni documentos legales, sino catálogos de un crucero por Alaska. Un viaje que siempre quise hacer y que ahora pagaré con las primeras cuotas que he recibido de ellos. Cada dólar de ese pago no representa venganza, sino recuperación. Es el sonido de mi libertad, el retorno de una inversión hecha no en ellos, sino en mí misma. Mi teléfono suena. Es una videollamada de mi nieto. Su carita sonriente llena la pantalla. ¿Qué haces, abuela? Le muestro los folletos del crucero. Sus ojos se abren con asombro. ¡Guau! Te ves feliz, abuela. Y me doy cuenta de que es verdad. Una paz profunda, una que no sentía en años, se ha instalado en mi corazón. No es la alegría ruidosa de la victoria, sino la serenidad silenciosa de la justicia restaurada. Sonrío, una sonrisa genuina esta vez, que llega hasta mis ojos. Cierro la llamada y miro el horizonte. Durante años, creí que mi valor estaba en cuánto podía dar. Aprendí que el verdadero poder reside en saber exactamente cuánto vale tu silencio. Y el mío, finalmente, había dejado de ser gratuito. El murmullo de 150 invitados era un zumbido sordo, una ola de sonido que rompía contra las paredes de piedra del salón, la casona del parque. Sostenía mi copa de champán, el cristal frío contra mis dedos, y observaba a mi hija Valentina. Su vestido, un mar de encaje y seda, parecía irradiar luz propia bajo los candelabros. A su lado, Marcos, su flamante esposo, sonreía con una expresión que nunca llegaba a sus ojos. Era sábado, las 8:30 de la noche, y todo debía ser perfecto, demasiado perfecto. Un presentimiento helado se deslizó por mi espalda, una sensación de que la belleza de la escena era solo una fina capa de barniz sobre algo podrido. La opulencia del lugar, las flores importadas, el cuarteto de cuerdas, todo se sentía como un escenario cuidadosamente montado para un drama que estaba a punto de estallar. Silvia Andrade, la madre del novio, se levantó con la agilidad de una pantera, tomó el micrófono y el silencio se apoderó del lugar. El aire se sintió repentinamente más denso, cargado de una electricidad que solo yo parecía anticipar, como el olor a ozono antes de una tormenta. Llevaba un vestido plateado que se ceñía a su figura de una manera que gritaba «Mírenme», y su sonrisa, una línea roja y perfecta, parecía más un arma que una expresión de alegría. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando las palabras de felicitación, las anécdotas tiernas sobre su hijo. Yo, en cambio, me preparé para el impacto. La conocía demasiado bien. Sabía que para Silvia, cada evento público era una oportunidad no para celebrar, sino para reafirmar su dominio y marcar su territorio. Con una sonrisa gélida que no hacía juego con el supuesto calor del momento, Silvia clavó sus ojos en mi hija. Su voz, melosa y afilada, cortó el silencio. Valentina, siempre tan abundante. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y fea. Brindo porque el amor sea tan grande como tu apetito y porque el vestido aguante toda la noche. El golpe fue preciso, quirúrgico, diseñado para humillar bajo el disfraz de una broma. Vi el rubor subir por el cuello de Valentina, una marea escarlata de vergüenza. Marcos desvió la mirada hacia su copa, estudiando el burbujeo del champán como si contuviera los secretos del universo. El gestor del evento, un joven llamado Esteban Cruz, se volvió repentinamente muy interesado en ajustar una servilleta en una mesa vacía. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier aplauso. Sentí una furia fría y lúcida cristalizarse en mi pecho. No era el calor rojo de la ira, sino el hielo cortante de la resolución. Años de microagresiones, de comentarios condescendientes y de una generosidad que era sistemáticamente borrada de la memoria colectiva, culminaron en ese instante público. Mi amiga Lorena, sentada a mi lado, me puso una mano en el brazo.
su rostro una mezcla de indignación y preocupación. No le devolví el apretón. En su lugar, dejé que su calor anclara mi frialdad. Mi mente, entrenada durante décadas para encontrar patrones en columnas de números, empezó a trabajar. Vi las conexiones, las deudas, los sacrificios. Todo se alineó en una hoja de balance perfecta en mi cabeza. La columna de debe acababa de crecer exponencialmente y la de haber estaba peligrosamente vacía. Me incliné hacia Lorena, mi voz apenas un susurro, tan calmada que me sorprendió a mí misma. Recuérdame pedirle a Esteban mañana la factura final detallada. Lorena frunció el ceño, confundida por mi aparente desvío del tema, por mi pragmatismo en medio de una crisis emocional. Le di una pequeña sonrisa, una que no llegó a mis ojos, mientras mi mirada seguía fija en el escenario de la humillación. La de $42.500, añadí, dejando que el peso de la cifra hiciera el trabajo. En ese momento, la contadora jubilada que todos veían como una viuda, inofensiva, murió. En su lugar nació una estratega. La factura no era solo un papel, era la primera pieza del inventario, la prueba tangible de que yo había financiado el circo, donde mi hija era la atracción principal. El resto del brindis se desvaneció en un ruido blanco. Silvia terminó su discurso con alguna banalidad sobre la familia y el futuro, y una ronda de aplausos débiles y forzados llenó el salón. La gente, ansiosa por disipar la incomodidad, empezó a charlar con un fervor exagerado. Pero el veneno ya estaba en el aire. Observé a la matriarca de los Andrade regresar a su mesa, satisfecha, creyendo que había ganado. Creía que sus palabras, como siempre, no tendrían consecuencias. Creía que mi silencio era una aceptación, que mi dinero era un derecho que ella tenía. Contemplé la escena, no como una madre herida, sino como una auditora a punto de iniciar una revisión exhaustiva de cuentas fraudulentas. El desequilibrio era flagrante, y la corrección de asientos, inevitable. Mientras el cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar una melodía alegre, una ironía cruel, hice una promesa silenciosa. No habría gritos, no habría escenas. Mi venganza no sería un arrebato emocional, sino un procedimiento metódico, documentado y ejecutado con la precisión de un cierre fiscal. Ellos habían subestimado a la mujer que equilibraba las cuentas, la que sabía que cada centavo tiene una historia y un dueño. Y su cuenta, finalmente, había llegado a su fecha de vencimiento. No sabían que el precio de su arrogancia no se pagaría con lágrimas, sino con notificaciones judiciales, embargos preventivos y la fría e innegable verdad de los números. La fiesta podía continuar, pero para mí, el trabajo acababa de empezar. Mi vida siempre había sido un libro de contabilidad, cada entrada y salida meticulosamente registrada. Mis sacrificios por ellos no eran diferentes, aunque ellos los hubieran archivado en la cuenta de pérdidas y ganancias del olvido. Mi mente retrocedió a una mañana gris de 1900, marzo de 2018, en la sucursal del banco donde el gerente me conocía por mi nombre. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, mientras firmaba el cheque de $68.000. El sonido del papel deslizándose por el mostrador fue el único ruido en el silencio de mi corazón. Eran los ahorros de 20 años de trabajo, el colchón financiero que había construido doblando turnos y renunciando a vacaciones, el fondo que aseguraría mi propia vejez. Se lo entregué a Marcos para que pudiera pagar su MBA en el extranjero, un sueño que, según él, catapultaría su carrera. Recuerdo la cena de celebración esa noche. Silvia levantó su copa de vino, no para brindar por mi generosidad, sino por su propia visión. Es una inversión en el futuro de la familia, había dicho con aire de gran dama, como si la inversión fuera suya, y mi dinero, una simple formalidad para ejecutar su plan maestro. Sus palabras transformaron mi sacrificio en una transacción corporativa, donde ella era la directora ejecutiva. Marcos me abrazó con una gratitud que se evaporó tan rápido como la tinta en el cheque. Sus ojos ya estaban fijos en el horizonte de su futuro brillante, un futuro comprado con mi pasado. Me sentí como un cajero automático anónimo, útil para dispensar fondos, pero invisible una vez completada la transacción. ¿Cómo pude haber sido tan ciega a la naturaleza de ese intercambio? Ese primer gran desembolso
sentó un precedente peligroso. Se estableció una dinámica en la que mi patrimonio era un recurso comunitario, pero solo ellos tenían derecho a decidir sobre su uso. La deuda nunca fue mencionada de nuevo. Los $68.000 se disolvieron en el éter de la ayuda familiar, una categoría nebulosa donde mis esfuerzos y mi seguridad financiera desaparecían sin dejar rastro. Comprendí, aunque no quise admitirlo entonces, que para ellos mi valor no residía en mi sabiduría o mi afecto, sino en mi capacidad para financiar sus ambiciones. Me convertí en la proveedora, silenciosa, la base sobre la que construían sus vidas, una base que daban por sentada, sólida e inagotable. Pero hasta la roca más dura se erosiona con el tiempo y la ingratitud. Luego vino el departamento, en el verano de 2020, un hermoso piso de 120 metros cuadrados en la calle Providencia, el sueño de mi hija. La luz entraba a raudales por los ventanales y desde el balcón se veía la copa de los árboles. La sonrisa de Valentina al recorrer las habitaciones vacías fue el bálsamo que calmó mis dudas. Para el enganche puse $110.000, la totalidad de la herencia que me dejó mi esposo, el último vínculo tangible con nuestro amor y nuestros planes compartidos. Firmé la transferencia con un nudo en la garganta, sintiendo que le entregaba a mi hija no solo dinero, sino los restos de mi propia historia de amor, esperando que ella construyera una más feliz. Era el acto de fe más grande que había hecho. El día que recibieron las llaves, la escena se repitió con una crueldad casi teatral. Recuerdo a Marcos abrazándome de nuevo, sus palabras un eco vacío de la vez anterior. «Eres la mejor suegra». A su lado Silvia, en lugar de compartir la alegría, inspeccionaba las molduras del techo con ojo crítico. Sin siquiera mirarme, comentó con una displicencia que me heló la sangre. «Es lo mínimo que una madre puede hacer por la felicidad de su hija». La frase me dolió profundamente, porque transformaba mi sacrificio en una obligación, mi generosidad en un deber. Pero callé, como siempre lo hacía, por Valentina, por la frágil ilusión de una familia unida que, ahora lo veía con una claridad dolorosa, solo existía a costa de mi dignidad y mi patrimonio. Ese departamento se convirtió en un símbolo. Era su hogar, su refugio, el escenario de su vida en pareja, pero para mí era un mausoleo de $110.000 que albergaba mis esperanzas rotas. Cada vez que los visitaba sentía el peso de las paredes que yo había ayudado a levantar. Me servían té en tazas que probablemente habían comprado con el dinero que les sobró de mis ahorros, mientras me contaban sus planes para decorar, para viajar, para vivir una vida que yo les había facilitado, pero de la que ya no era parte fundamental. Era una invitada en mi propia inversión, una espectadora en la vida que yo había financiado. La gratitud, si alguna vez existió, se había convertido en una cómoda costumbre de recibir sin cuestionar. El último clavo en el ataúd de mi ingenuidad fue la startup Andrade Innova en 2021. Una idea brillante, según Marcos, que necesitaba una inyección de capital de $50.000 para despegar. Me presentó un plan de negocios lleno de gráficos coloridos y proyecciones optimistas que mi experiencia como contadora me decía que eran pura fantasía. Sin embargo, una parte de mí todavía quería creer en él, por Valentina. Pero esta vez, algo en mi interior, un vestigio de la profesional precavida que solía ser, se reveló. Acepté prestarle el dinero, pero con una condición que los tomó por sorpresa. Redactaría un contrato de préstamo privado, con plazos e intereses claros. Quería, por primera vez, un acuse de recibo. Marcos lo firmó entre risas, en la mesa de mi comedor, usando un bolígrafo que yo le ofrecí. Recuerdo el sonido de su risa mientras leía las cláusulas. «Una simple formalidad tuya, Patri», dijo, con una condescendencia que minimizaba mi única salvaguarda. Su firma fue un garabato rápido, un gesto sin importancia para él, pero para mí fue la captura de una verdad en tinta sobre papel. Ese documento no era solo un instrumento legal, era un ancla en la realidad, un testimonio de que ese dinero no era un regalo caído del cielo, sino un préstamo con obligaciones. Lo guardé en mi caja fuerte, sintiendo por primera vez que tenía una pieza de evidencia en un juicio que aún no sabía que tendría que librar.
La empresa, como había sospechado, se hundió en menos de un año, y los $50.000, junto con el contrato, fueron convenientemente olvidados. Se evaporaron en la narrativa familiar de mala suerte en los negocios. Cada vez que intentaba mencionar el esfuerzo detrás de estos regalos o el préstamo pendiente, me acusaban de echar las cosas en cara, de no entender que en familia no hay deudas, pero las deudas existían, grabadas en los extractos bancarios, en los registros de propiedad y, lo más importante, en un contrato legalmente vinculante. Ellos habían creado sus propias reglas, un sistema financiero basado en mi pérdida y su ganancia. No sabían que una contadora siempre guarda los recibos, y la auditoría estaba a punto de comenzar. Esa noche, después de la boda, no dormí. Mientras el mundo descansaba, yo me senté en mi estudio, el único lugar de la casa que seguía siendo verdaderamente mío. Encendí la lámpara de escritorio y su luz dorada cayó sobre mi viejo archivador de metal. Allí, en una carpeta etiquetada como familia, estaban las pruebas de mi silencio. Cada transferencia bancaria, cada correo electrónico, cada nota. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar sin pedir nada a cambio. Esa noche entendí mi error. El verdadero poder no residía en la generosidad sin límites, sino en la memoria impecable de una contadora. Silvia y Marcos habían subestimado a la mujer que equilibraba las cuentas, y su cuenta, finalmente, había llegado a su fecha de vencimiento. El lunes a las 9 de la mañana, mi voz era firme y profesional cuando llamé a Esteban Cruz. Le solicité la factura detallada de la boda, citando una necesidad para mis registros fiscales. No hizo preguntas. A las 10:15, el correo electrónico llegó. Lo abrí y allí estaba, en blanco y negro, tan claro como el insulto de Silvia. Pago total recibido de Patricia López, 42.500. Imprimí el documento. Al tocar el papel, sentí su peso. La materialización de la primera pieza de mi plan. Prueba 1. Era la prueba irrefutable de que yo había pagado por el escenario, de mi propia humillación. La guardé en una carpeta de cuero nueva, la primera de muchas pruebas que recolectaría. ¿Acaso pensaron que no guardaba registros de todo? Pagué por la fiesta donde fui borrada, me dije, y esa frase se convirtió en mi mantra. Mi siguiente parada fue el martes a las 11, en el sobrio despacho del doctor Mateo Vega. Mateo era un viejo colega de mi difunto esposo, un hombre cuya reputación de seriedad y eficiencia era legendaria. No me anduve con rodeos. Puse la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba. Adentro estaban el contrato del préstamo de $50.000 y la flamante factura de la boda. Mientras él leía, su expresión no cambió, pero noté cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Era una señal de que su mente legal estaba trabajando a toda velocidad. El silencio en su oficina era pesado, lleno de la promesa de una justicia fría y calculada. No buscaba consuelo, buscaba validación legal, y su silencio concentrado me la estaba dando. Finalmente, el doctor Vega levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. Patricia, esto es impecable. Se quitó las gafas y las limpió con un paño. El contrato de préstamo es perfectamente ejecutable. La firma de Marcos es clara, y no hay ambigüedad en los términos. Luego señaló la factura. Esto no es una deuda, pero es una prueba de contexto moral invaluable. Construye un patrón de comportamiento y dependencia financiera que será muy útil si ellos deciden pelear. Asentí lentamente. No buscaba recuperar cada centavo regalado, buscaba algo mucho más valioso, el reconocimiento de la verdad, y la palanca para conseguirlo era ese contrato. Prueba 3, que Marcos había firmado con tanta ligereza. La formalidad que olvidaste es ahora tu obligación, pensé, imaginando su rostro al recordarlo. El miércoles lo dediqué por completo al banco. Pasé horas con un ejecutivo, solicitando copias certificadas de cada transferencia significativa que había hecho a las cuentas de Marcos y Valentina en los últimos 5 años. El empleado, un joven eficiente, me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, mientras los documentos se imprimían y sellaban uno por uno. Cada sello del banco sobre las cifras de $68.000 y $110.000 era como un martillazo, un veredicto. Prueba 2.
Los números no mienten, aunque las personas sí, pensé mientras apilaba los papeles. La carpeta de cuero se sentía cada vez más pesada, no por el papel, sino por el peso de la justicia que contenía. Estaba construyendo un arsenal, no de armas, sino de hechos irrefutables. Esa semana también encontré algo que no esperaba. Mientras revisaba mis archivos de audio en el teléfono, buscando una grabación de una conferencia, me topé con una llamada de una semana antes de la boda. Era Silvia. La había grabado porque siempre era evasiva con los acuerdos verbales sobre los pagos finales del evento. Escuché su voz, melosa y controladora. Tu dinero es bienvenido, Patricia, pero las decisiones sobre mi familia las tomo yo. Un escalofrío me recorrió. Allí estaba, la encapsulación perfecta de su filosofía. Mi dinero era una herramienta para sus fines, pero mi voz no tenía cabida. Guardé el archivo de audio. Prueba 4, sabiendo que era una prueba poderosa no de una deuda, sino de una mentalidad. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono parecía el electrocardiograma de una relación tóxica. Esta grabación era diferente a las otras pruebas. No tenía un valor monetario, pero su valor estratégico era incalculable. Era la prueba del dolo, de la premeditación en su desprecio. Demostraba que su actitud en la boda no fue un desliz, sino la culminación de una creencia arraigada, que mi rol era financiar y callar. La dueña de la chequera es la que toma las decisiones, me susurré a mí misma, y una sonrisa helada se dibujó en mis labios. Esta grabación sería la daga que clavaría en el corazón de su reputación, el sonido de su propia arrogancia volviéndose en su contra. Ahora tenía todo lo que necesitaba. El plan estaba en marcha, cada pieza encajando en su lugar, con la precisión de un mecanismo de relojería. El viernes a las 4 de la tarde, el doctor Vega me confirmó que la notificación extrajudicial había sido enviada por un mensajero al domicilio de Marcos y Valentina. El documento era formal, frío y directo. Requería el pago inmediato de los $50,000 del préstamo vencido, citando el contrato que Marcos había firmado y olvidado. Imaginé el momento en que lo recibirían. La confusión, luego la incredulidad y finalmente la ira. No era una petición, era una demanda. El primer disparo en una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Ahora solo me quedaba esperar la inevitable reacción. No tuve que esperar mucho. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó. Era Silvia. Su voz, normalmente controlada, vibraba con una furia apenas contenida. Patricia, tenemos que hablar. Hay un terrible malentendido. No me dejé arrastrar por su falso tono conciliador. No hay ningún malentendido, Silvia. Hay un contrato. Pude oír su respiración entrecortada. Esto es ridículo. Estás tratando de destruir el matrimonio de tu propia hija. Convoqué una reunión familiar de emergencia mañana en mi casa. Un brunch. Tienes que venir y explicar esta locura. Sonreí. Estaba cayendo directamente en mi trampa. Por supuesto, Silvia. Estaré allí. Colgué el teléfono. El escenario estaba listo. Ella creía que iba a acorralarme, a lincharme moralmente frente a toda la familia. Ella no sabía que me estaba entregando el escenario perfecto para mi acto final. Pasé el resto del sábado en una calma casi surrealista, mientras ella seguramente pasaba horas al teléfono, tejiendo su versión de la historia, presentándome como una anciana senil y vengativa. Yo pulía mi presentación. Coloqué cada prueba en un sobre individual dentro de la carpeta de cuero. La factura de la boda, los extractos bancarios certificados, el contrato original y una pequeña transcripción impresa de la grabación de audio. No iba a una batalla de gritos, iba a una auditoría. Iba a presentar un balance final, y las cuentas no cuadraban a su favor. La segunda fase de mi plan, la de la ejecución pública, estaba a punto de comenzar. El domingo llegué a su lujoso departamento puntualmente, a la 1. El aire estaba cargado de tensión. Tíos, primos y amigos cercanos de la familia Andrade estaban allí, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y juicio. Me recibieron con una frialdad estudiada, como si yo fuera una extraña que se había colado en su círculo sagrado. Silvia, vestida con un traje de lino blanco que pretendía proyectar una pureza que no poseía,
Me guió hacia el centro de la sala con una sonrisa que era todo dientes. Marcos estaba a su lado, pálido y nervioso, incapaz de mirarme a los ojos. Valentina, mi hija, estaba sentada en un sofá, con la mirada perdida en la alfombra persa, que yo sabía perfectamente cuánto había costado. Me sentí como una acusada entrando a su propio juicio, pero a diferencia de una acusada, yo era quien traía el veredicto. Silvia no perdió el tiempo. Con una copa de mimosa en la mano, comenzó su discurso, su voz resonando con una falsa solemnidad que buscaba la compasión del público. Los he reunido a todos porque nuestra familia está siendo atacada desde adentro por la ingratitud y la amargura que a veces, lamentablemente, llegan con la vejez. Sus ojos se posaron en mí, esperando que me derrumbara, que pidiera perdón por haber osado reclamar lo que era mío. Los demás me miraban, algunos con una lástima condescendiente, otros con un desprecio apenas disimulado. Dejé que terminara su perorata, saboreando el denso silencio que siguió a sus palabras. La dejé construir su propio pedestal, sabiendo que la caída desde una mayor altura siempre es más espectacular. Luego, con una calma que pareció desconcertarla, pedí la palabra. Mi voz no tembló. Silvia, gracias por reunir a todos. Es una excelente oportunidad para aclarar las cuentas pendientes. Y ya que estamos hablando de gratitud, propongo que lo hagamos con números, que es el único lenguaje que no admite interpretación ni sentimentalismos. Sentí un cambio sutil en la atmósfera de la sala. La curiosidad morbosa de los invitados se agudizó. Su interés se desplazó de mi supuesta locura a la promesa de una revelación. Silvia frunció el ceño, una pequeña arruga de incertidumbre apareciendo entre sus cejas, perfectamente depiladas. El control, por primera vez, comenzaba a escapársele de las manos. Me levanté y me acerqué a la mesa de centro de mármol. De mi bolso saqué la carpeta de cuero que se había convertido en mi aliada silenciosa. El primer documento que puse sobre la fría superficie fue la factura de la boda. Prueba 1. La deslicé suavemente hacia Silvia, asegurándome de que el total y mi nombre como pagadora fueran claramente visibles para quienes estaban cerca. Pagué $42.500 por el privilegio de ver a mi hija ser insultada por ti en su propia fiesta. El silencio en la sala se volvió denso, pesado como una losa. Pude ver a algunos de los invitados intercambiar miradas incómodas. La expresión de suficiencia de Silvia comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de confusión. El primer ladrillo de su fachada acababa de ser removido, y todos estaban allí para verlo. Antes de que pudiera recuperarse o articular una de sus habituales evasivas, saqué la siguiente pila de documentos. Los extractos bancarios certificados, cada uno en su propia funda de plástico transparente. Prueba 2. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker de altas apuestas. Pagué $110.000 por el enganche de este techo que usas para humillar a otros, y $68.000 por la educación que le permite a tu hijo guardar un silencio cómplice mientras su esposa es vejada. Mi voz era baja pero cortante. Cada palabra medida y precisa. Miré directamente a Marcos, quien finalmente levantó la vista del suelo, su rostro una máscara de pánico. La narrativa de la suegra loca y amargada se estaba desmoronando, reemplazada por una verdad contable, fría e irrefutable. Marcos intentó balbucear algo, una defensa débil sobre la familia, el apoyo incondicional, y cómo yo estaba malinterpretando todo. Lo interrumpí, no con un grito, sino con un gesto. Y hablando de silencio, Marcos, dije mientras sacaba el último juego de documentos, los más importantes. Le entregué una copia de la notificación extrajudicial y encima el contrato de préstamo original que él había firmado con tanta displicencia años atrás. Prueba 3. Este préstamo de $50.000 que firmaste y calificaste como una simple formalidad está vencido. Su rostro perdió todo color. Según mi abogado, el doctor Vega, tienes 30 días para presentar un plan de pago. De lo contrario, iniciaremos un proceso de embargo. La palabra embargo resonó en la sala como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. La primera consecuencia fue clara y puramente financiera. El préstamo de $50.000
Ya no era un favor familiar que podía ser convenientemente olvidado. Se había transformado, ante los ojos de todos los presentes, en una deuda legalmente exigible. El papel con su firma, esa que había garabateado entre risas, era ahora un grillete que él mismo se había puesto. Pude ver el cálculo frenético. En sus ojos, la comprensión de que su cómoda vida, financiada por la generosidad que despreciaban, acababa de recibir una factura que no podía ignorar. La informalidad familiar había sido reemplazada por la rigidez ineludible de la ley. La segunda consecuencia fue aún más impactante. Un golpe directo al corazón de su estatus. Con la misma calma, añadí: «Y si no se presenta un plan de pago viable para ese préstamo, en el plazo estipulado, el doctor Vega tiene instrucciones de solicitar un gravamen preventivo sobre este departamento, por el valor del enganche que yo aporté». El pánico en el rostro de Silvia fue absoluto. Su hogar, el símbolo máximo de su estatus, el escenario de su poder social, estaba ahora en riesgo. La idea de que su propiedad pudiera quedar manchada por una disputa legal, expuesta como parcialmente financiada por la mujer a la que despreciaba, era un golpe directo a su orgullo. La amenazaba no solo con la pérdida de dinero, sino con la pérdida de su activo más preciado, la apariencia de una riqueza intocable. Y la tercera consecuencia, la más inmediata y quizás la más dulce, fue la anulación total de su poder. Silvia Andrade, la matriarca, la que dictaba las reglas y juzgaba a todos desde su pedestal de arrogancia, quedó expuesta. Frente a su familia y amigos, se reveló como una farsa, una mujer que vivía un estilo de vida de lujo pagado por la misma persona a la que intentaba destruir. Su autoridad moral, construida sobre cimientos de arrogancia, y el dinero ajeno, se evaporó en ese instante. El murmullo en la sala ya no era de juicio hacia mí, sino de asombro y reevaluación hacia ella. La reina había sido destronada en su propia corte, y su corona resultó ser de papel maché. Recogí mis documentos de la mesa de mármol con la misma deliberación con la que los había puesto. La carpeta de cuero se sentía más ligera ahora, como si, al revelar la verdad, hubiera transferido su peso a quienes correspondía. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Mientras caminaba hacia la puerta, el silencio de la sala era mi aplauso. Nadie se atrevió a detenerme. Dejé atrás a una familia rota, no por mi acción, sino por el peso de sus propias mentiras. Al cerrar la puerta, no sentí triunfo, sino una profunda y serena sensación de equilibrio. Las cuentas, por fin, estaban saldadas. El libro mayor de mi vida tenía un asiento de cierre, y el balance era, finalmente, a mi favor. La notificación extrajudicial fue una piedra lanzada a un lago estancado. Las ondas de choque tardaron 48 horas en llegar a mi orilla. Durante esos 2 días, viví en un estado de calma vigilante, como un soldado en la trinchera, esperando el primer destello del fuego enemigo. No revisé mi teléfono constantemente ni me asomé por la ventana. En cambio, me dediqué a podar mis rosales con una precisión quirúrgica. Cada corte de las tijeras, un eco de la precisión con la que había construido mi caso. Sabía que su primera reacción no sería la razón, sino la furia. Su arrogancia era un animal acorralado, y los animales acorralados son predecibles. Esperaban que yo fuera la presa fácil, la viuda solitaria que se doblegaría ante la primera muestra de agresión. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La espera no era pasiva, era una carga de energía, un afilado de mis armas silenciosas. La primera llamada, sin embargo, no fue de Silvia ni de Marcos, fue de Valentina. Su voz, al otro lado de la línea, era un hilo tembloroso de angustia y confusión. «Mamá, ¿qué es esto?» «Marcos está como loco. Dice que le enviaste una carta de un abogado, que lo estás demandando». No había acusación en su tono, solo un dolor profundo, el de una hija atrapada en un fuego cruzado que no entendía. Respiré hondo, anclándome en mi propósito. «No es una demanda, Valentina. Es un recordatorio formal de una deuda que tu esposo contrajo voluntariamente. Es un asunto de negocios que él insistió en mezclar con la familia, no yo». Pude oír su sollozo ahogado. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Después de la boda?» La pregunta quedó flotando entre nosotras, cargada de todo lo no dicho. «Pregúntale a tu suegra».
respondí con suavidad. Y esa fue toda la explicación que le di. La llamada de Marcos llegó 3 horas después. Su voz era un torrente de indignación fabricada. El tono de un hombre que se siente profundamente agraviado por ser llamado a rendir cuentas. Patricia, no sé a qué estás jugando, pero esto ha ido demasiado lejos. ¿Amenazarme? ¿Con embargos? ¿Después de todo lo que has hecho por nosotros? Pensé que eras familia. La ironía de sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. Él hablaba de familia como un escudo, una excusa para eludir la responsabilidad. No le permití tomar el control de la narrativa. Dejé que su furia se estrellara contra el muro de mi silencio. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, mi respuesta fue tan fría y afilada como un bisturí. No estoy jugando, Marcos. Estoy cobrando una deuda documentada. La misma que firmaste en mi comedor mientras te reías de mis formalidades. Pude sentir su desconcierto a través del teléfono. Esperaba gritos, lágrimas, un drama emocional que él pudiera manipular. En cambio, se encontró con una contadora presentando un estado de cuenta. Intentó cambiar de táctica, apelando a la lástima. La startup fracasó, lo sabes. No tengo ese dinero. Estás intentando arruinarme. Arruinar a tu propia hija. Lo detuve en seco. Tu situación financiera no anula un contrato legal, Marcos. Y no te equivoques. Esto no es por el dinero. Es por el principio. Tienes 30 días, como indica la notificación. Te sugiero que hables con un abogado, en lugar de intentar manipularme a mí. Hubo un silencio cargado de impotencia de su parte, seguido por el sonido seco del teléfono al ser colgado. Fue la primera vez que él terminaba una conversación sin tener la última palabra. Una pequeña victoria, pero significativa. Los siguientes días fueron de un silencio tenso y pesado. Sabía que estaban consultando, planeando su contraataque. Silvia no era de las que se rinden fácilmente. Buscaría la manera de convertir esto en una ofensa contra ella, de pintarme como la villana. Aproveché ese tiempo para reunirme de nuevo con el Dr. Vega. Sobre su escritorio de caoba, repasamos los posibles escenarios. ¿Y si simplemente ignoran el plazo?, le pregunté. Él ajustó sus gafas. Entonces, Patricia, procedemos. El siguiente paso es presentar la demanda ejecutiva en el Washington Nations juzgado. El contrato es tan sólido que el juez probablemente ordenaría el embargo preventivo de sus bienes de inmediato. No tienen escapatoria legal. Esa confirmación no me trajo alegría, sino la sombría satisfacción de saber que mi plan estaba construido sobre una base de roca legal. No había vuelta atrás. La capitulación inicial llegó el viernes por la tarde, no con una llamada telefónica, sino a través de un correo electrónico formal, aséptico, enviado al Dr. Vega. Era de un bufete de Ciencias, abogados que yo no conocía. En un lenguaje legal cuidadosamente redactado, reconocían la recepción de la notificación extrajudicial, en nombre de su cliente, el señor Marcos Andrade. Proponían una reunión para la semana siguiente con el fin de discutir amistosamente este desafortunado malentendido y explorar una posible resolución. Leí el correo electrónico 2 veces. Era una victoria táctica inmensa. Habían contratado a un abogado. Habían pasado de la negación furiosa al reconocimiento formal. Ya no era un asunto familiar. Era un caso legal. Me habían dado exactamente la legitimidad que yo buscaba. Mi respuesta, canalizada a través del Dr. Vega, fue igualmente fría y estratégica. Aceptamos la reunión, pero impusimos nuestras condiciones. No sería en su territorio ni en un café. Se llevaría a cabo en las oficinas del Dr. Vega, un terreno neutral donde las reglas del decoro profesional prevalecerían sobre las manipulaciones emocionales. Exigimos que tanto Marcos como Silvia estuvieran presentes. Quería que ambos enfrentaran las consecuencias juntos. Y finalmente, solicitamos que nos enviaran una propuesta de plan de pago por escrito antes de la reunión, como muestra de buena fe. Estaba cambiando la dinámica de poder, moviendo las piezas en el tablero a mi favor. Ya no era la suegra a la que se podía ignorar. Era la acreedora que dictaba los términos de la negociación. El día de la reunión, el aire en la sala de juntas del Dr. Vega era gélido. Era un espacio minimalista, dominado por una larga mesa de cristal y sillas de cuero negro.
Yo llegué primero, sentándome al lado del doctor Vega, con mi carpeta de cuero reposando frente a mí. Cuando Marcos y Silvia entraron, acompañados de su abogado, su intento de proyectar confianza fue un fracaso visible. Silvia llevaba su bolso Hermès como si fuera una armadura, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que lo agarraba. Marcos, por su parte, tenía la mirada fija en un punto abstracto en la pared, incapaz de encontrarse con mis ojos. El silencio antes de que alguien hablara era denso, cargado con el peso de años de desequilibrios que estaban a punto de ser corregidos. Su abogado, un hombre de mediana edad con una sonrisa demasiado forzada, comenzó con un discurso condescendiente sobre la importancia de la armonía familiar y cómo los malentendidos monetarios podían envenenar las relaciones. Dejó entrever que yo, como matriarca mayor, debería mostrar magnanimidad. Dejé que hablara, que gastara sus palabras vacías. Cuando terminó, el doctor Vega no respondió verbalmente, simplemente se inclinó hacia adelante y con un movimiento lento y deliberado, abrió mi carpeta, sacó una única hoja de papel y la deslizó por el cristal de la mesa hasta que se detuvo justo en el centro. Era una copia impecable del contrato de préstamo. En el silencio de la sala, la firma garabateada de Marcos parecía gritar desde la página. La vista del documento, tan concreto e innegable, cambió la atmósfera por completo. La sonrisa del abogado vaciló. Silvia dejó de ajustar su bolso. Marcos finalmente bajó la mirada a la mesa y vi cómo sus hombros se hundían ligeramente. Esa hoja de papel era la verdad desnuda, despojada de emociones y excusas. Era la prueba física de su palabra rota y mi previsión. No habíamos ganado la guerra, pero esa pequeña batalla nos había dado el terreno elevado. Los había forzado a salir de las sombras de la manipulación familiar y a entrar en la luz cruda de la ley. Ahora, el siguiente movimiento era suyo, pero por primera vez, no importaba cuál fuera. Yo estaba preparada para todos ellos. La tensión era palpable. Sabían que esto era solo el principio. El domingo llegué a su lujoso departamento puntualmente a la 1. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Tíos, primos y amigos cercanos de la familia Andrade estaban allí, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y juicio anticipado. Me recibieron con una frialdad estudiada, como si yo fuera una plaga que se había colado en su círculo sagrado de opulencia. Silvia, vestida con un impecable traje de lino blanco, que pretendía proyectar una pureza que no poseía, me guió hacia el centro de la sala con una sonrisa que era todo dientes y nada de calor. Marcos estaba a su lado, pálido y nervioso, incapaz de mirarme a los ojos. Valentina, mi hija, estaba sentada en un sofá, con la mirada perdida en la alfombra persa. Me sentí como una acusada entrando a su propio juicio, pero a diferencia de una acusada, yo era quien traía el veredicto en mi cartera. Silvia no perdió el tiempo. Con una copa de mimosa en la mano, comenzó su discurso, su voz resonando con una falsa solemnidad diseñada para ganarse la simpatía de su audiencia. Los he reunido a todos porque nuestra familia está siendo atacada desde adentro por la ingratitud y la amargura que a veces, lamentablemente, llegan con la vejez. Sus ojos se posaron en mí, esperando que me derrumbara, que pidiera perdón por haber osado reclamar lo que era mío. Los demás me miraban, algunos con una lástima condescendiente, otros con un desprecio apenas disimulado, asintiendo a las palabras de su matriarca. Dejé que terminara su perorata, saboreando el denso silencio que siguió a sus palabras. La dejé construir su propio pedestal de mártir, sabiendo que la caída desde una mayor altura siempre es mucho más espectacular y memorable para los espectadores. Luego, con una calma que pareció desconcertarla, pedí la palabra. Mi voz no tembló, al contrario, sonó clara y firme en el silencio expectante. Silvia, gracias por reunir a todos. Es una excelente oportunidad para aclarar las cuentas pendientes. Y ya que estamos hablando de gratitud y de familia, propongo que lo hagamos con números, que es el único lenguaje que no admite interpretación ni sentimentalismos. Sentí un cambio sutil en la atmósfera de la sala. La curiosidad morbosa de los invitados se agudizó. Su interés se desplazó de mi supuesta locura a la promesa de una revelación concreta.
Silvia frunció el ceño, una pequeña arruga de incertidumbre apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. El control, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a escapársele de las manos. Me levanté y me acerqué a la mesa de centro de mármol. De mi bolso saqué la carpeta de cuero que se había convertido en mi aliada silenciosa. El primer documento que puse sobre la fría superficie fue la factura de la boda. Prueba 1. La deslicé suavemente hacia Silvia, asegurándome de que el total y mi nombre como pagadora fueran claramente visibles para quienes estaban cerca. Pagué $42.500 por el privilegio de ver a mi hija ser insultada por ti en su propia fiesta. El silencio en la sala se volvió denso, pesado como una losa. Pude ver a algunos de los invitados intercambiar miradas incómodas, sus posturas de juicio comenzando a vacilar. La expresión de suficiencia de Silvia comenzó a flaquear, reemplazada por una sombra de confusión. El primer ladrillo de su fachada acababa de ser removido, y todos estaban allí para verlo. Antes de que pudiera recuperarse o articular una de sus habituales evasivas, saqué la siguiente pila de documentos. Los extractos bancarios certificados, cada uno en su propia funda de plástico transparente. Prueba 2. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker de altas apuestas. Pagué $110.000 por el enganche de este techo que usas para humillar a otros y $68.000 por la educación que le permite a tu hijo guardar un silencio cómplice mientras su esposa es vejada. Mi voz era baja pero cortante, cada palabra medida y precisa. Miré directamente a Marcos, quien finalmente levantó la vista del suelo, su rostro una máscara de pánico. La narrativa de la suegra loca y amargada se estaba desmoronando, reemplazada por una verdad contable, fría e irrefutable. La atmósfera de la sala se había transformado. El murmullo que comenzó a recorrer el espacio ya no era de condena hacia mí, sino de sorpresa y reevaluación. Los tíos y primos de Marcos, que antes me miraban con desdén, ahora observaban a Silvia y a su hijo con una nueva y penetrante curiosidad. La dinámica de poder se había invertido visiblemente. Ya no era yo la acusada, sino ellos. Las cifras impresas en los documentos bancarios, selladas y certificadas, eran testigos mudos pero elocuentes, que contradecían años de su narrativa de autosuficiencia y generosidad. Estaba desmantelando su estatus no con acusaciones, sino con hechos. Cada papel sobre esa mesa era un clavo en el ataúd de su credibilidad, y la audiencia que habían convocado para mi linchamiento se estaba convirtiendo en el jurado de su propia condena. Marcos intentó balbucear algo, una defensa débil sobre la familia, el apoyo incondicional y cómo yo estaba malinterpretando todo de una manera terrible. Lo interrumpí, no con un grito, sino con un gesto. Y hablando de silencio, Marcos, dije mientras sacaba el último juego de documentos, los más importantes. Le entregué una copia de la notificación extrajudicial y encima el contrato de préstamo original que él había firmado con tanta displicencia años atrás. Prueba 3. Este préstamo de $50.000 que firmaste y calificaste como una simple formalidad está vencido. Su rostro perdió todo color. Según mi abogado, el doctor Vega, tienes 30 días para presentar un plan de pago. De lo contrario, iniciaremos un proceso de embargo. La palabra embargo resonó en la sala como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. La primera consecuencia, clara y puramente financiera, fue la transformación de una deuda olvidada en una obligación ineludible. El préstamo de $50.000 ya no era un favor familiar que podía ser convenientemente ignorado bajo el manto de la informalidad. Se había materializado ante los ojos de todos los presentes en una deuda legalmente exigible. El papel con su firma, esa que había garabateado entre risas, era ahora un grillete que él mismo se había puesto. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos, la comprensión de que su cómoda vida, financiada por la generosidad que despreciaban, acababa de recibir una factura que no podía ignorar. La informalidad familiar había sido reemplazada por la rigidez ineludible de la ley. La segunda consecuencia fue aún más impactante. Un golpe directo al corazón de su estatus,
Con la misma calma, añadí. Y si no se presenta un plan de pago viable para ese préstamo, en el plazo estipulado, el doctor Vega tiene instrucciones de solicitar un gravamen preventivo sobre este departamento por el valor del enganche que yo aporté. El pánico en el rostro de Silvia fue absoluto. Su hogar, el símbolo máximo de su estatus, el escenario de su poder social, estaba ahora en riesgo. La idea de que su propiedad pudiera quedar manchada por una disputa legal, expuesta como parcialmente financiada por la mujer a la que despreciaba, era un golpe directo a su orgullo. La amenazaba no solo con la pérdida de dinero, sino con la pérdida de su activo más preciado, la apariencia de una riqueza intocable y autosuficiente. Y la tercera consecuencia, la más inmediata y quizás la más dulce, fue la anulación total de su poder social. Silvia Andrade, la matriarca, la que dictaba las reglas y juzgaba a todos desde su pedestal de arrogancia, quedó expuesta. Frente a su familia y amigos, se reveló como una farsa, una mujer que vivía un estilo de vida de lujo pagado por la misma persona a la que intentaba destruir. Su autoridad moral, construida sobre cimientos de arrogancia, y el dinero ajeno, se evaporó en ese instante. El murmullo en la sala ya no era de juicio hacia mí, sino de asombro y reevaluación hacia ella. La reina había sido destronada en su propia corte, y su corona, ante los ojos de todos, resultó ser de papel maché. Recogí mis documentos de la mesa de mármol con la misma deliberación con la que los había puesto. La carpeta de cuero se sentía más ligera ahora, como si, al revelar la verdad, hubiera transferido su peso a quienes correspondía. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Mientras caminaba hacia la puerta, el silencio de la sala era mi aplauso. Nadie se atrevió a detenerme ni a pronunciar una sola palabra. Dejé atrás a una familia rota, no por mi acción, sino por el peso de sus propias mentiras y su soberbia. Al cerrar la puerta del departamento, no sentí triunfo, sino una profunda y serena sensación de equilibrio. Las cuentas, por fin, estaban saldadas. El libro mayor de mi vida tenía un asiento de cierre, y el balance era, finalmente, a mi favor. Al salir al pasillo y esperar el elevador, el eco del silencio que dejé atrás era más elocuente que cualquier grito. Había ejecutado mi plan no con la furia de una víctima, sino con la precisión de una auditora. No busqué destruir, sino corregir un desbalance que llevaba años creciendo. El verdadero poder, descubrí en ese momento, no residía en tener la última palabra, sino en presentar los hechos de tal manera que ninguna palabra más fuera necesaria. Las puertas del elevador se abrieron, y al entrar, vi mi reflejo en el espejo. Era el rostro de una mujer que había recuperado no solo su dinero, sino su dignidad. Y ese era un activo que ningún libro contable podía cuantificar, pero que yo, finalmente, sabía que era el más valioso de todos. Un mes después, el timbre de mi puerta sonó. No fue el sonido estridente de una alarma, sino un llamado suave que pareció encajar perfectamente con la nueva quietud de mi vida. Me acerqué sin prisa, mi corazón latiendo a un ritmo tranquilo y constante. Al abrir, me encontré con Valentina, sola. Era la primera vez que venía a verme desde el cataclismo del brunch familiar. Sus ojos estaban hinchados, sí, pero había en ellos una nueva claridad, una ausencia de la confusión y el pánico que la habían definido en los últimos años. Llevaba ropa sencilla, sin las marcas ostentosas que Marcos prefería, y en sus manos no había un regalo para apaciguar, sino un simple sobre blanco. El silencio entre nosotras no era incómodo, sino expectante, como la calma que sigue a una tormenta devastadora. La invité a pasar y nos sentamos en mi sala de estar, la misma donde tantas veces había firmado cheques para financiar su vida. Con un gesto lento, casi ceremonial, me entregó el sobre. Adentro no había una carta de disculpa, sino un cheque por $2,000. Su voz, cuando habló, era baja pero firme. «Es la primera cuota», dijo, sin adornos ni excusas. «Marcos consiguió un segundo trabajo por las noches. Vamos a pagarte todo, mamá. Cada centavo». No había resentimiento en su tono, solo una resignación cansada y quizás un atisbo de un respeto que yo no había sentido en mucho tiempo. El papel del cheque se sentía pesado en mi mano, no por su valor monetario, sino por lo que representaba.
El primer ladrillo de una responsabilidad recién descubierta, el reconocimiento tangible de una deuda que ya no era solo moral. Acepté el cheque con un leve asentimiento y lo dejé sobre la mesa, sin mirarlo demasiado. Mi atención estaba en ella, en mi hija. Hablamos durante horas, con una honestidad que nos había sido ajena durante años. Le expliqué con la misma calma con la que había presentado mis pruebas que mi intención nunca fue destruirla, sino enseñarle una lección fundamental que yo misma había tardado demasiado en aprender. El amor no exime de la responsabilidad, hija, le dije, mis palabras flotando en el aire tranquilo de la tarde. El amor verdadero construye, no consume, y el respeto debe ser siempre una vía de doble sentido, no una calle de un solo carril donde uno da y el otro simplemente recibe. Por primera vez, vi que me escuchaba, no como una niña rebelde, sino como una mujer que empezaba a entender el verdadero costo de las cosas. A partir de ese día, establecí nuevos límites, tan claros e inquebrantables como las cláusulas de un contrato. Mi ayuda financiera cesó por completo. No más cenas caras pagadas con mi tarjeta, ni viajes improvisados para celebrar aniversarios que yo no disfrutaba, ni pequeños préstamos para cubrir sus lujos y caprichos. Cualquier apoyo futuro, le expliqué a Valentina, sería discutido, acordado y formalizado por escrito, como una transacción entre adultos responsables. Quería que entendiera el valor del dinero, no como un recurso infinito que brotaba de mi cuenta bancaria, sino como el resultado tangible del tiempo, el esfuerzo y el sacrificio. Estaba construyendo un muro, no para alejarla, sino para proteger mi propia dignidad y forzarla a construir su propia vida. Al principio fue difícil para ella. Lo vi en sus llamadas, en sus dudas. Estaba acostumbrada a una red de seguridad incondicional que le permitía tomar decisiones imprudentes sin temor a las consecuencias. Hubo momentos de frustración, de tentación de volver a los viejos patrones, pero poco a poco la vi empezar a valerse por sí misma, a tomar decisiones basadas en sus propias capacidades y no en mis recursos. La vi aprender a presupuestar, a decir no a los caprichos de su esposo, a encontrar alegría en logros pequeños pero propios. Estaba presenciando el doloroso pero necesario nacimiento de su independencia, un proceso que mi generosidad ciega había retrasado por demasiado tiempo. Nuestra relación se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Perdió la dependencia tóxica, pero ganó una honestidad brutal y refrescante que nunca antes habíamos tenido. Nuestras conversaciones ya no giraban en torno al dinero, sino a la vida real, a los miedos, a los sueños. Estaba recuperando a mi hija, no como una extensión de mí o como una inversión a largo plazo, sino como una mujer adulta y responsable, con sus propias batallas y sus propias victorias. El puente que se había derrumbado entre nosotras no se reconstruyó con dinero, sino con el respeto mutuo que nace de los límites claros y la verdad sin adornos. La escena final de esta saga no es en una sala llena de gente, ni en la oficina de un abogado, sino en la tranquilidad absoluta de mi propio balcón. Es una mañana soleada de primavera. Sostengo una taza de café caliente, el vapor subiendo en espirales perezosas hacia el cielo azul y despejado. El aire huele a jazmín y a tierra húmeda. Sobre la pequeña mesa de hierro forjado no hay extractos bancarios ni documentos legales, sino catálogos de viaje, con imágenes brillantes de glaciares y ballenas. Estoy planeando un crucero por Alaska, un sueño que había pospuesto durante décadas, siempre poniendo las necesidades de otros por delante de mis deseos. Este viaje no es un escape, es una declaración. Lo pagaré con las primeras cuotas que he recibido de ellos. Cada dólar de ese pago transformado ya no representa la amargura de un sacrificio no reconocido, sino la dulce materialización de mi recuperación. Es el sonido de mi libertad, el retorno de una inversión hecha no en su futuro, sino finalmente en mi propio presente. Cada billete que ingresa a mi cuenta es un paso más que doy en el mapa de ese crucero, una milla náutica ganada no a través del mar, sino a través de la justicia. La contabilidad de mi vida, por fin, muestra ganancias en la columna de la felicidad. Mi teléfono suena, interrumpiendo mi ensoñación.
Es una videollamada de mi nieto, su carita sonriente, con un diente de leche recién perdido, llena la pantalla. Su alegría es pura, un antídoto contra todos los venenos del pasado. ¿Qué haces, abuela?, pregunta con esa curiosidad infantil que todo lo renueva. Giro el teléfono y le muestro los folletos del crucero, las imágenes de los imponentes paisajes helados. Sus ojos se abren con un asombro genuino, sin el cálculo ni la envidia que había visto tantas veces en los ojos de sus padres. Su reacción es simple, directa y más poderosa que cualquier veredicto judicial. «¡Guau! Te ves feliz, abuela», dice, su vocecita resonando con una verdad irrefutable. Y al escucharlo, me doy cuenta de que es cierto. Una paz profunda, una que no sentía en años, se ha instalado en mi corazón como un ancla en un mar en calma. No es la alegría ruidosa y efímera de la victoria, sino la serenidad silenciosa y perdurable de la justicia restaurada, del equilibrio recuperado. Es la felicidad que nace no de tener más, sino de ser, finalmente, suficiente para una misma. Sonrío, una sonrisa, genuina esta vez, una que no solo curva mis labios, sino que llega hasta mis ojos y calienta mi rostro. Cierro la llamada después de prometerle un pingüino de peluche y vuelvo a mirar el horizonte, la ciudad extendiéndose bajo el sol. El mundo no ha cambiado, pero yo sí. He reescrito los términos y condiciones de mi propia vida. Ya no soy la patrocinadora silenciosa, la inversionista invisible. Soy la accionista mayoritaria de mi propio destino, y mis dividendos son la paz y la libertad. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, en la profundidad de mi sacrificio silencioso. Me equivoqué. Aprendí de la manera más dura que el verdadero poder no reside en levantar la voz o en dar sin medida. El verdadero poder reside en saber exactamente cuánto vale tu silencio, cuánto cuesta tu paz y cuánto se cotiza tu dignidad. Y el mío, mi silencio, mi paz y mi dignidad, finalmente, habían dejado de ser gratuitos.